volvemos a la realidad, ¿verdad? Porque el otro está muy grande, muy voluminoso. Pero bien que nos ha servido. Bueno, pues el título del tema de hoy, mis hermanos, de esta tarde, es la verdadera vida en Cristo. Ese es el título del tema. Que vamos a ver en verdad qué significa vivir en Cristo Jesús. Qué significa vivir bajo la potestad de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, amados hermanos, hemos asistido a la casa de oración, antes en el templo, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y hemos leído la Biblia también por mucho tiempo. Son años los que tenemos leyendo la Biblia, pero la pregunta sería, ¿qué hemos aprendido de la Biblia? Y en esta ocasión no me estoy refiriendo a memorizar textos, mis hermanos, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a aprender a vivir conforme a Dios o de acuerdo a Dios, ¿sí? A vivir como Dios manda. Les repito, mi abuelita tenía mucho esa palabra en sus labios. Nos decía, ustedes tienen que vivir como Dios manda, pero ni mi abuelita sabía cómo mandaba Dios. Nomás lo decía, pero no sabía cómo mandaba Dios. Y en efecto, entonces, me refiero a aprender y aplicar las cosas de la Biblia en nuestras vidas. Y seguir los consejos, desde luego, que la palabra de Dios nos indica. ¿Sí? Como, por ejemplo, dice un salmo, ¿verdad? Que debemos ser como árboles plantados a la orilla del río. ¿Cómo son los árboles plantados a la orilla del río, hermanos? Verdes. Siempre verdes, siempre dan fruto, ¿sí? Dice Salmos 1, verso 3, Salmos 1, 3, dice, serán como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ya no ustedes aquí algo, Estamos hablando no exactamente o literalmente de árboles. Estamos hablando de los hijos de Dios. Y dice que todo serán, dice, como el árbol plantado junto al arroyo de aguas, que da fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hacen prospera cuando estamos con Dios, cuando obedecemos a Dios. Así era ese árbol que producía los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22 al 23, ¿verdad? Ahí nos indica cuáles son los frutos del Espíritu. Gálatas 5. Los frutos, sí, Gálatas 5, 22 y 23. Dice que ahí empieza, ¿cómo? ¿Con qué empieza el primer fruto del Espíritu? El amor. El amor, exactamente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 22 y 23. Sí. Nuevamente lo repito, empieza con el amor, ese es el primer fruto del Espíritu. Y como somos árboles plantados a la orilla del río, entonces vamos a dar esa clase de frutos. Principalmente amor, gozo, paz, paciencia, que a veces no existe entre nosotros la paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que templanza quiere decir control de sí mismos. Recordemos que Cristo habló de que produciríamos mucho fruto al estar como árboles plantados a la orilla del río, ¿verdad? Y esa agua del río es precisamente el agua que salta para vida eterna, que es la palabra de Dios. Al estar sembrado nosotros en la palabra de Dios, hermanos, dice la Escritura que vamos a prosperar en todo lo que hagamos. ¿Por qué vamos a prosperar? Porque todo lo vamos a hacer en el nombre del Señor. No dice la Escritura, todo lo que hagas, hazlo ¿como para quién? Como para el Señor, exactamente. Por eso es que vamos a progresar, porque todo lo hacemos bajo la potestad de Dios. Debemos estudiar o entender más bien que la mente arrepentida de su vida anterior ha cambiado de una forma radical, ¿sí? Que antes éramos egoístas, éramos groseros, gritones, enojones, ¿verdad? Y entonces tiene que cambiar a la nueva forma de vida
de dar, no de recibir. ¿Se acuerdan que dijo Jesucristo que hay más qué? Hay más regocijo. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Pero la idea del mundo es al revés, ¿eh? La idea del mundo es que no, tú échale para acá. Y para allá nada, nomás todo para acá. Ese es el mundo. Nosotros es a la inversa, hermanos. En lugar de pedir, vamos a dar, ¿sí? Entonces todo esto se transforma, cambia completamente a una forma nueva de vivir la vida en Cristo Jesús. De esa forma vamos a vivir la vida en Cristo Jesús. Eso es lo que ya decíamos, que debíamos aprender cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Y sabemos que el cristiano vive por fe, porque por fe fuimos bautizados, ¿verdad? Fuimos salvos por fe, pero debe ser la fe en Cristo, no la fe humana. Porque por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo le tengo mucha fe a este doctor. No le tiene fe. Lo está idolatrando. No, le tiene confianza, no fe. Y lo idolatra. Bueno, sí, pone toda su confianza en un doctor. Yo tengo confianza, yo tengo mucha fe en que voy a encontrar un empleo. No, la fe solo se le puede tener a Dios, hermanos, y a su Hijo, Jesucristo. Amén. A nadie más le debes tener fe, sino solo a Dios y a su Hijo, Jesucristo. Entonces, es la fe en Cristo, no la fe humana, ya que esta fe humana es la que nos aleja de Dios. Y la otra fe, la genuina, nos acerca a Dios en lugar de alejarnos. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 38, dice de esta forma la palabra de Dios. Ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, ¿de dónde? Del camino, ¿no? De Dios. Nuevamente escuchen. Ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, ¿de dónde? De la fe. De la fe. No agradará mi alma, dice el Señor. Hebreos 10, 38. 38. Los creyentes, hermanos, debemos demostrar nuestra fe como creyentes, creyendo que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados cuando nos bautizamos. Ese es algo primordial y hermoso, hermanos, que sepamos que cuando tú te bajaste a las aguas, todos tus pecados pasados te son perdonados. ¡Qué maravilla! Entonces te quita Jesús una carga pesadísima de los hombros y te hace nuevamente renacer nuevamente. Nace siendo una nueva criatura en Cristo. El que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que debemos de entender esto, mis hermanos. Cristo te quitó los pecados cuando te bautizaste. Y es ese momento en el que el estado del creyente, o el estado de conducta del creyente antigua, ha sido limpiada completamente. O sea, haz de cuenta que tú tenías una hoja, allá en Colombia le llaman la hoja de vida, en donde estaba escrito ahí puros rayones y tachones y manchas y toda la cosa en tu vida, en toda tu vida. Dios te da la oportunidad, te brinda la oportunidad de que te dan una nueva hoja en blanco, tu hoja de vida, que ahí solo vas a escribir ahora puras cosas buenas. Ya no vas a escribir en que yo hice esto, robé aquello, mentí aquí, adulteré, robé, maté, violé. No, vas a escribir puras cosas buenas en esa nueva hoja de vida. Así que entonces, su situación, nuestra situación anteriormente, antes de ser cristianos, era entenebrecida. Esa vida entenebrecida se ha convertido en blanca como la nieve. ¿Se acuerdan? No sé, no los busquen, pero me voy a acordar de Isaías 1, 18 al 20. Dice el Señor: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueron rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si tus pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque si quisieras y oyeras, comerás el bien de la tierra, que es la salvación. Pero si no quieres y eres rebelde a mi palabra, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí están dos cosas interesantes y además interesantes, importantes y necesarias. Una de ellas es que el Señor te dice que si tú quieres, no te obliga el Señor, si tú quieres y ¿oyes qué? La palabra de Dios.
dice que todos tus pecados te serán perdonados. Pero si no quieres y eres rebelde a la palabra, dice, vas a ser consumido por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya está determinado qué sucederá con los justos y qué sucederá con los injustos. Así que entonces tenemos que pensar en eso muy seriamente. Y nosotros, los que ya nos bautizamos, pues sí quisimos, y sí oímos, sí escuchamos. Pero también cabe la posibilidad de que perdamos ese favor que nos está haciendo el Pero Señor. también nos dice que el que persevera hasta el final, ¿Sí? que Ajá. llegue a la meta. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán, ¿qué? Recibirán el don del Espíritu Santo. Vean ustedes qué cosa tan maravillosa. Recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que ahora entonces tú eres templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti. Cuando eres bautizado, cuando tus pecados te son perdonados, entonces eres una nueva criatura en Cristo. Tu nueva hoja de vida, puras cosas buenas van a aparecer ahí. Para que esa hoja de vida sea la que use o utilice Dios en el día del juicio. Porque dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que el día del juicio dice se abrirán los libros y entre esos libros el libro de la vida. Todos esos libros se refieren a la vida de cada uno de nosotros. Y el libro de la vida, si tú no estás inscrito en el libro de la vida, no entrarás al reino de Dios. Entonces es importante entender todo esto, hermanos. Una gran oportunidad, por eso dice el apóstol Pablo, no podemos desaprovechar una salvación tan grande como esta. Así que entonces, esta primera fe que casi todos tenían, la fe humana, la persona convertida entonces es reemplazada por la fe en Cristo Jesús. O sea, de tu fe humana viene a ser reemplazada por una fe en Cristo, en el Hijo de Dios. Y como observando, estudiando la Biblia, que la fe es uno de los frutos del Espíritu, desde luego, el Espíritu de Dios, y que ha penetrado en tu mente y en tu corazón, porque cuando tú te bautizas, eres sellado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ha penetrado en la mente del cristiano, en el engendramiento espiritual, que es en la conversión, cuando bajas a las aguas, en el bautismo. Ya que usted, mi hermano, mi hermana, ejerce su fe por medio del arrepentimiento. Por eso en este texto dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todos sabemos que el Espíritu Santo es un don, ¿sí? Así como lo es también el arrepentimiento. Porque nuevamente a veces nosotros nos arrepentimos, no tanto porque nos esté acusando nuestra conciencia. Nos arrepentimos porque el Señor ha decidido que tú eres elegido para salvación. Por eso, la respuesta en nuestro interior es el arrepentimiento, el pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y por ello, bajamos a las aguas. Porque Dios no miente, dice que todos tus pecados pasados te serán perdonados. Así que entonces, como les decía, es un don el arrepentimiento. El Espíritu de Dios no es algo que usted pueda ganarse. No es algo que digas, ya me porté re bien, ahora dame el Espíritu. No. Ni la salvación se guarda por obras o se obtiene por obras. La salvación no es dada por obras. Pero bueno, la Iglesia Católica dice que sí, ¿no? Que entre más buenas obras hagas, te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Es lo que dicen en la Iglesia Católica, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo es un don, como dice en Hechos 2:38. Dice en Hechos 2:38. Y Pedro les decía, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El don. El don, no el el don poder. del Espíritu Santo. Así que ni el Espíritu Santo ni la salvación se gana por obras, hermanos. Dice ahora en Efesios 2:8 al 9, Efesios 2:8 al 9 dice, porque por gracia son salvos por la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte.
Porque nuevamente, pues los únicos que traerían al cielo, si es que hubiera la ida al cielo, ¿verdad? Serían los ricos, porque tendrían todo el dinero del mundo para hacer buenas obras. Pero nosotros, humildes, pues no tendríamos mucho para hacer buenas obras. Pero nuevamente, ¿se acuerdan cuál fue el consejo que les di hace ratito? ¿Se acuerdan cuál fue el consejo que les di hace unos momentos? Sí, que hay que saludar a nuestros hermanos con una sonrisa. Con alegría, exactamente. Con alegría. Hay que venir a la casa de oración con alegría, Gozo. con deseo de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque me acuerdo que cuando estaba en Paraje, Zacatepec, había una hermana que llegaba exactamente a las 2 de la tarde y comía y se iba. O sea, muchos le dijeron eso, ¿no? Hermana, es que usted está tomando el templo como un restaurante. Usted nomás llega, come y se va. Y digo, qué barbaridad. Entonces no debemos de traer esa idea de adquirir eso de la comida. No, debemos de venir con la certeza y el deseo de escuchar la palabra de Dios. Porque como nos llevamos esa palabra en el corazón y salimos, quiero que crean esto por fe, mis hermanos, debemos de salir llenos del Espíritu Santo de esta casa de oración y de todas las casas de oración. Porque eso es lo que dice la Escritura. Así que, ¿cómo entender nuestra conversión al Evangelio, hermanos? ¿Cómo podremos entenderla? Recuerden que el Espíritu de Dios se recibe por medio del Espíritu Santo, se recibe por medio de la oración y el bautismo se recibe el don del Espíritu Santo, ¿sí? Y este don ayuda a las personas a crecer y a vencer literalmente, por medio de Jesucristo, vencer muchos problemas. Porque Cristo está con nosotros todos los días de nuestra vida, vive en nosotros. Sin esa ayuda de Cristo, el creyente no llega a ninguna parte, hermanos. Vean ustedes qué dice Juan 15:5. El Evangelio según Juan, capítulo 15, verso 5. Dice de esta manera: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Así de sencillo, hermanos. Sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Sí? Pero hay gentes que creen que están bien con Dios y que están muy bien porque pues tienen, digamos, recursos y todo eso. Pero el estar bien con Dios no es tener dinero, no es tener riquezas, no es tener algo material. El estar bien con Dios es que estés bien en tu interior. Es que tengas esa paz que el Señor nos vino a dejar. ¿Se acuerdan cuando se reunió en medio de todos ellos, se apareció Jesús en medio de los apóstoles? ¿Cuál fue las palabras de Jesús? Paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Sí? No les dijo, yo les voy a dar riqueza, les voy a traer bien, no les va a pasar nada. No, les dijo, paz a vosotros. O sea, ¿qué es lo que necesita el mundo? Paz. Porque ahorita el mundo, hermanos, está de cabeza. Así que esas últimas frases de sin mí nada pueden hacer, esas frases, nos dicen que el poder humano, o sea, la energía humana, solamente ayuda, fíjense bien, a las personas a vencer en las cosas físicas, no en las espirituales. Los problemas espirituales no pueden ser conquistados por medio de esfuerzo humano, por medio del esfuerzo de las gentes. Porque, pues la mayoría dice, no, yo voy a hacer, voy a ir, voy a tornar, voy a subir, voy a bajar, voy a hacer, mañana, pasado voy a hacer esto. ¿Y qué tal si de un de repente Dios te quita la vida? Ya no hiciste lo que deseas hacer. El ejemplo muy grande fue Pedro. Cuando dijo, no, Señor, yo hasta la muerte voy contigo, hombre. No, ¿cómo crees que te voy a negar? No, hombre, Pedro, antes que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? ¿Y qué pasó? Contigo hasta la Lo muerte. negó. Si hubiera dicho Pedro, Señor, si tú me fortaleces, yo te acompaño hasta la muerte. Si tú me fortaleces, si tú me das la fortaleza para seguir adelante. No por mis propias fuerzas. No es por mis fuerzas, es por su Espíritu, hermanos. Es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que seguimos adelante. Así que entonces, mis hermanos, dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Sin mí no pueden hacer nada. Entonces, en los problemas espirituales no nos puede ayudar lo material.
Recuerden que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Las ramas deben estar conectadas a la vid, o sea, al árbol. Ustedes ven cuando un árbol ya no tiene hojas, ¿qué pasa con ese árbol? Está muerto. Está seco. Está seco, no tiene hojas. Así mismo nosotros, si no tenemos hojas, estamos muertos. Y las hojas solo vienen porque estamos plantados a la orilla del río como un árbol frondoso. ¿Sí? Esto solo ocurre por medio del Espíritu de Dios, y mientras trabaja en la mente de uno, de los creyentes, necesitamos entonces estar conectados al Señor Jesucristo. Necesitamos estar conectados por medio de su palabra al Señor Jesucristo, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. La vid quiere decir la tierra. Los pámpanos quiere decir las plantas, los árboles. Entonces sin Él no podemos hacer nada. Así que cuando hablamos del Espíritu de Dios trabajando en nuestras mentes, fíjense bien, Cristo dijo de su interior, cuando estamos sembrados como árboles a la orilla del río, de su interior dice correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Cuál es esa agua? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Recuerden que le dijo Jesús a la samaritana. Dice, quien vuelva a tomar del agua de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, dice, jamás volverá a tener sed. ¿Sí? Eso dio a entender que es la palabra. El agua significa palabra. Exacto, por eso es agua que salta para vida eterna. ¿Sí? Entonces, dice en Juan capítulo 7, versos 38 y 39, el Evangelio según Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Pongan atención porque luego están preguntando cuáles son los textos, no ponen atención, luego platican. Dice Juan 7, 38 y 39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces, fíjense bien, ¿cuándo llegó entonces el Espíritu Santo? Cuando Jesús ya subió, cuando Jesús ya se glorificó. No, cuando Jesús resucitó. No estaba todavía glorificado. Por eso entonces cuando te bautizas recibes el don del Espíritu Santo. Porque recuerden que el Señor a los primeros que les dio el Espíritu, ¿a quién fue? A los apóstoles. Entonces Jesús le sopló a los apóstoles. Y les dijo, tengan el Espíritu. Y aparte de eso, no solo eso. Después de que resucitó. Eso es. En el día del Pentecostés, en el año 33 de nuestra era, fue derramado el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, dice la Escritura. Pero esto después cuando Jesús subió a los cielos, ¿no? Sí, desde luego. Entonces ya había resucitado glorificado. Sí. Y recibieron, dice ahí, el poder de lo alto. O sea, en el año 33 de nuestra era, que es el Espíritu Santo. Y entonces es por eso que los apóstoles podían volver a la vida a algunas gentes. No resucitarlos, porque nuevamente la resurrección no aplica de esa forma. La verdadera resurrección es la que tomó forma en Jesucristo. Por eso hace rato creo que mi hermano leyó el texto donde dice, he aquí que yo estuve muerto, pero yo vivo por los siglos de los siglos. Leí en Apocalipsis, ¿no? Sí. Precisamente esa es la verdadera resurrección. Cuando o vives eternamente o mueres eternamente. ¿Sí? Entonces Jesús manifestó, yo vivo por los siglos de los siglos. Él es el primero en obtener la vida eterna como ser humano. El primero en obtener la vida eterna. Así que entonces, hermanos, dice agua viva correrán desde su seno. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Mientras que el cristiano desempeña buenas obras, o sea, el Espíritu de Dios brota en él cuando ya está bautizado. Del interior dice, porque en ti vive o habita el Espíritu Santo. En el interior del cristiano, para desde luego un mejor comportamiento. Eso es el título, la verdadera vida en Cristo, cómo vivir en Cristo Jesús. Por lo tanto, el cristiano debe ser
abastecido, o sea, renovado, o de lo contrario, se enfriará. Y es lo que pasa también con muchos hermanos. Se apartan de la palabra por alguna razón y se enfrían. Se enfrían. Es como, por ejemplo, un ejemplo muy, muy grande, poco burdo, pero un ejemplo. Cuando compramos tortillas de la tortillería están calientitas y blanditas, ¿verdad? Y se van rápido. Las deja usted ahí para el otro día, como están todas duras, frías y duras. Y tieses. Así pasa con el cristiano, hermanos. Cuando estás en Cristo estás calientito, vivo, movido, ¿verdad? Alegre, gozoso. Te apartas del Señor y empiezan los problemas en primera. En segunda te enfrías. Porque el enemigo no quiere que te acerques a Dios. Y te va a poner más piedras en el camino para que tropieces y no te acerques a Dios. Entonces es importante entender todo esto, las artimañas del enemigo. Por lo tanto, les digo, el cristiano debe ser abastecido, ser renovado. O de lo contrario, se apartará de la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo, pues ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos. Porque decía, ¿quién? ¿Qué padre que su hijo le pide un pan le da una piedra? Pues nadie, ¿verdad? ¿Qué padre que su hijo le pide un pez le da una víbora? Pues nadie. Si ustedes, siendo malos padres, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿sí o no nos dará el Espíritu Santo el Señor si se lo pedimos? Amén. Porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Así que, por eso Jesús dijo, si ustedes saben dar buenas dádivas, lo dice ahí en Lucas 11:13, me parece. Así que ustedes deben pedir en oración, hermanos, más del Espíritu Santo. Pídale a Dios todos los días, Señor, guíame por medio de tu Santo Espíritu, háblame por medio de tu palabra, déjame conocerte, Señor, amo tu palabra, anhelo estar contigo, Señor. Por favor, te pido, Señor, déjame conocerte, dame sabiduría, ábreme el entendimiento, amo tu palabra. Yo tengo más de 40 años pidiéndole eso a Dios y Dios me ha dado mucha sabiduría. Dios me ha dado mucho, pero es de Dios, no es mío, es de Dios. A Él sea la gloria y la honra. Así que entonces dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso les decía yo, si Dios nos fortalece, lo seguimos hasta la muerte. Pero si Dios nos da las fuerzas, porque por sí mismo el ser humano nada puede. Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Los pámpanos sin la vid no son nada, no pueden hacer nada. Notemos que el texto anterior y los siguientes textos nos están indicando algo importante, que podemos vivir la vida en Cristo de acuerdo a como Dios quiere, no de acuerdo a como nosotros queremos. Porque nuevamente hay tantos millones y millones de cristianos, entre comillas, que se dicen cristianos, pero siguen viviendo su vida en el mundo como ellos quieren. Y eso no es ser cristiano, ¿no? Ser cristiano es que hagas la voluntad de Dios. Dios no te obliga, ¿eh? Tiene todo el poder del universo para obligarte a todos los seres humanos a que lo obedezcan. Pero entonces, ¿dónde quedaría el libre albedrío que Dios te dio? Dios quiere que por ti mismo lo busques. Ese fue el tema principal de la escuela sabática, ¿no es así? El contexto general de la escuela sabática. El de que nosotros tenemos dentro de nosotros ese Espíritu de Dios que nos indica y nos impulsa a buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Nos impulsa. Eso ya es natural, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Por eso, por naturaleza, como un bebé recién nacido, busca a la madre porque sabe que depende de ella. Busca la leche materna. Así mismo nosotros como niños recién nacidos debemos de buscar a Dios, que es el sustentador nuestro, es nuestro salvador, es nuestro sustentador, es nuestro refugio, nuestra roca fuerte, así es. Así que entonces, mis hermanos, dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. También en Mateo 19:26 dijo Jesús, todas las cosas son posibles en Cristo. Todo es posible en Cristo. Así que con el Espíritu de Dios trabajando en ustedes y en mí también, ¿sí? Trabajando el Espíritu Santo activamente en nosotros, desde luego, y creciendo en nosotros, todo lo anterior puede darse en nosotros. ¿Qué es lo anterior? Vivir una vida en Cristo, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios,
vivir como Dios manda. No vivir de acuerdo al mundo, sino como Dios manda. El apóstol Pablo compara la verdadera vida en Cristo como una carrera en el estadio, así como en las Olimpiadas, ¿no? En cierto momento el corredor debe de desarrollar gran velocidad para ganar la carrera, ya que Pablo dice que corre de tal manera que obtengas el premio. ¿Sí? ¿Y cuál es el premio? La vida eterna. Así es, el reino de Dios es el premio, el reino de Dios. Y de esa manera se desarrolla la verdadera vida en Cristo. Hay que correr despacio esa carrera. Parece contrario, ¿no? O sea, contradictorio. ¿Cómo vas a correr una carrera despacio? Bueno, esa es una cosa importantísima. ¿Qué debes de Es hacer? como el corredor que tiene caídas y se levanta y sigue. No tanto así. Les pondré un ejemplo. Muchos dicen que hay que saber dónde pisas. ¿Dónde vas a poner tu siguiente paso? ¿Dónde vas a poner el siguiente? Sigo los pasos del maestro. Tienes que pensar qué es lo que estás haciendo. Tienes que saber a dónde vas. Porque si tú no sabes quién eres, nunca sabrás a dónde vas. Tienes que saber quién eres. Eres hijo de Dios. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el premio que vas a obtener? El reino de Dios. Cada paso que demos tiene que ser pasos firmes. Amén, amén. Eso es. Entonces tenemos que entender todo esto de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Efesios 6:10, fortaleceos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Dice, debe desarrollar gran velocidad. La verdadera vida en Cristo es despacio, hermanos, con calma, sabiendo bien todo lo que vas a hacer, con crecimiento firme por medio de la práctica diaria de la lectura bíblica. Así obtenemos progreso en la palabra de Dios, empezamos a vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios. En la verdadera vida en Cristo, el verdadero cristiano no se esfuerza de todo corazón. Si no se esfuerza de todo corazón en ser diferente, va a seguir siendo el mismo, y no va a haber un crecimiento espiritual, y por ende no vas a entrar al reino de Dios. ¿Sí? Pero sabemos que el camino de Dios para el cristianismo no es un camino fácil. Jesús nunca nos dijo que el ser cristiano iba a ser fácil, hermano, sino nos dijo todo lo contrario. Y ahorita muchos de nosotros lo estamos viviendo. Una pregunta sería, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia? Pero dice Jesucristo, cuando tú te conviertas a mí, los primeros en voltearte la espalda serán los de tu propia casa. Y eso lo estoy viviendo grandemente. Dice, entonces te sucederá esto y esto y esto y esto por causa de mi nombre. Pero gózate, dice, porque todo eso se convierte en bendición. Eso es lo paradójico del Evangelio, hermano. Que debería de estar aquí mi familia y la familia de todos ustedes también. Deberían de estar aquí. Amén. Y no están. Entonces se está cumpliendo lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo. Cuando te conviertas a mí, los primeros en voltearte la espalda serán los de tu propia familia.